Bueno, lo que vamos a ver ahora es la participación de Pedro en los acontecimientos de la última noche terrenal de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a ver vamos a Lucas 22. Lucas 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. El Señor Jesús, hermanos, ya sabía que había llegado la hora para que Él partiera de este mundo al Padre. Y es un hecho, hermanos, conocemos a nuestro Dios, vemos las Escrituras, que Jesús, el Señor, está más preocupado por los suyos, y aquí lo vemos, está más preocupado por los suyos que por Él mismo. Aún en esta hora de aflicción para Él estaba más preocupado por Pedro, por los otros, que por Él mismo. De ahí que el Señor tomó algunas precauciones para con Pedro. El Señor sabía perfectamente lo que venía para Pedro. Él se lo dijo de antemano. El Señor lo sabía y el Señor quiso hacer algo por Pedro. Primero, vemos aquí que Él le proveyó un amigo a Pedro. Aunque sabemos por la Escritura y por lo que hemos visto que Pedro, Andrés eran compañeros de trabajo de Jacobo y Juan, Él quiso afianzar más esa amistad entre Pedro y Juan. El Señor sabía lo que es el valor de la amistad formada de parte de la experiencia diaria, ¿no? El Señor, Él formaba amistad con sus apóstoles, con sus discípulos, y entonces el Señor sabía cuánto significaría para Pedro un amigo verdadero a la hora, que venía para Pedro, a la hora de un remordimiento que amenazaría con llevarlo a la desesperación. Jesús podía confiar en Juan de manera absoluta. La última prueba de la confianza que le tenía se la dio desde la cruz, cuando le encomendó a su madre, al cuidado de su amado amigo Juan. Así que él supo lo que Juan significaría para Pedro, en lo que venía para Pedro, en las aflicciones que él iba a pasar. Él supo que él necesitaría un amigo como Juan en esa negra oscuridad que venía para Pedro, y por tanto los envió juntos. Dice aquí, envió a Pedro y a Juan, los envió juntos a cumplir la última comisión sagrada. Y se nos dice expresamente que Él envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. De esta manera puso su sello en una larga amistad entre ellos. Y cuando la tormenta desataba toda su furia sobre el alma de Pedro, vemos, y vamos a verlo, que Pedro naturalmente acudió a Juan.
vamos a ver que en la mañana de la resurrección, María Magdalena los halló juntos. Y dice la Escritura que juntos corrieron al sepulcro. O sea, Pedro acababa de, ustedes saben, lo vamos a ver, negar al Señor, y él se sentía de lo peor. Él se sentía ya perdido, sin esperanza. Y vemos ahí claramente que Pedro y Juan estaban juntos. El día de la resurrección, María Magdalena los encontró juntos y juntos corrieron al sepulcro. Entonces, desde entonces los dos pasaron mucho tiempo juntos. Fueron también al templo de la oración juntos. Pedro habló en nombre de los dos cuando le dijo al cojo: míranos. Iban juntos, ellos forjaron una amistad. Estaban juntos también cuando fueron arrestados por el Sanedrín y juntos pasaron una noche en la cárcel. Los años siguieron y ellos fueron separados. Juan se fue a Éfeso y Pedro se fue a Babilonia, o acabó en Babilonia. Pero es evidente que la antigua amistad permaneció. Si nosotros comparamos la manera leve y tierna en que Juan se refiere al desliz que su amigo Pedro tuvo, y lo comparamos con el relato explícito que los otros evangelios dan, nos damos cuenta del amor y amistad que se tenían Juan y Pedro. Otra precaución que el Señor tomó es que le garantizó, antes de su error, de su fracaso, le garantizó una completa limpieza. Miren, vamos a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Vamos a leer una buena porción de este capítulo, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo,
el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nuestro Señor deseaba comer aquella cena con el grupo antes de padecer. Serviría para su propio consuelo y fortaleza, y para consuelo y fortaleza también de ellos. Así pues, entonces encomendó los preparativos necesarios a sus dos íntimos amigos, Pedro y Juan. Y vemos que al llegar al lugar no había quien les lavara los pies, como era costumbre al llegar a una casa. No había nadie que les lavara los pies. Ahí estaba el agua, ahí estaba el lebrillo, ahí estaba la toalla listos, pero no había ni un sirviente para hacerlo. ¿Podría algún apóstol realizar este servicio para los demás? Especialmente para el Señor. Vemos que aparentemente ninguno se ofreció. Ninguno de los apóstoles se ofreció para hacer ese trabajo tan humillante, podemos decirlo. ¿Por qué? Porque el encargarse de un deber tan servil equivalía a firmar un documento de abdicación al trono que cada uno de ellos reclamaba, ¿sí? Ellos peleaban y decían, ¿quién es el mayor entre nosotros? Entonces, humillarse para lavar los pies era decir, yo no, yo soy el siervo, el sirviente. Entonces, ninguno se atrevió. Ellos estaban discutiendo de cuál sería el mayor. Entonces, estando en la mesa, después de la cena, de repente el Señor se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó la toalla, tomó el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. No sé si puedan imaginar la escena. Imagínense, ¿no? El Maestro, el Señor, el Mesías. Me imagino que un repentino silencio tuvo que haber caído sobre ellos mientras Él pasaba de uno por uno, de uno a otro en cumplimiento de este humilde ministerio, hasta que llegó a Pedro. Pedro siempre rompe el silencio, ¿no? Hasta que llegó a Pedro, quien estaba observando el procedimiento con vergüenza e indignación. Y dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? No me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dice, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Evidentemente Pedro entendió lo que su maestro quiso decir. Lo externo simboliza lo interno. Lo físico era simbólico de lo espiritual. Por eso respondió, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquello fue como que si él pidiera que todo su ser se sumergiera en la fuente que limpia el pecado y la impureza. Y el Señor contestó, no, eso no es necesario, Pedro. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado no necesita una inmersión completa por el hecho de que las manos o los pies se hayan ensuciado. Es suficiente lavar lo que se ha ensuciado y así el cuerpo queda limpio, todo limpio otra vez. Entonces el Señor le enseñó a Pedro y nos lo enseña también a nosotros, que es suficiente si uno confiesa el pecado que ha cometido en particular y se aparta de él. Cada vez que se haga la confesión, el Señor se muestra fiel y justo, dice la Escritura, para perdonar el pecado y limpiar de toda maldad. Como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que había un doble significado en este acto humilde en que nuestro Señor les lavó los pies. Fue una lección de nobleza, de servicio y también de que el pecado no separa al alma regenerada de Dios. Tiene que haber una confesión y habrá una instantánea restauración. Es lo que dice la Escritura. En algunos casos tiene uno que, ¿cómo se dice? Resarcir. Se me fue. Restituir. Gracias. Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Resulta claro aquí que el arrepentimiento va acompañado del perdón. Jesús fue exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Están entrelazados por el propósito eterno de Dios. O sea, el arrepentimiento siempre es compañero del perdón. No es posible que se conceda el perdón a un pecador no arrepentido. Imagínense, tal cosa aprobaría sus malos caminos. Si el Señor dijera: tú amas el pecado, vives en pecado y vas de mal en peor, pero no importa, yo te perdono. Imagínense, eso equivaldría a la proclamación de una infame libertad de pecar. Equivaldría a poner en duda los fundamentos de todo orden social, resultando de ello un desorden moral. Spurgeon dijo: no podría yo explicar los escándalos innumerables que resultarían ineludiblemente si se pudieran separar el arrepentimiento y el perdón, quitándose el pecado mientras que el pecador lo amara como siempre. Entonces, hermanos, el arrepentimiento hace que Dios perdone nuestros pecados y la gracia nos da el poder para ser librados del poder del pecado. Entonces, el arrepentimiento y la remisión del pecado son inseparables. Miren, jamás hubo una persona que de verdad se arrepintiera de sus pecados, confesándolos a Dios en el nombre de Jesús, que Dios no perdonara. Por otra parte, jamás hubo una persona que Dios perdonara sin arrepentimiento del pecado. Amén. El odio al pecado y el sentimiento de perdón entran juntos en el alma y permanecen juntos mientras vivamos. Arrepentimiento y perdón. Dios no perdona un pecado no confesado. No perdona un pecado no arrepentido. Spurgeon también dijo: no podrás jamás apreciar el perdón si no te sientes arrepentido. Y tampoco eres capaz de arrepentimiento más profundo antes de haber sido perdonado. Sorprendente puede parecer, pero es cierto que la amargura del arrepentimiento y la dulzura del perdón se mezclan en el olor suave de toda vida de gracia, resultando en dicha sin par. La amargura del arrepentimiento y la dulzura del perdón se mezclan, resultando en una dicha
en una paz, en un gozo, en una restauración, dice, sin par. Y vemos en la Escritura, hermanos, yo veo que cada caso de conversión registrado en la Biblia fue instantáneo. El arrepentimiento y la fe vinieron muy repentinamente. En el momento en que un hombre se decide, Dios le da el poder. Dios no le pide a ningún hombre que haga lo que no tiene el poder de hacer. Él no mandaría, como dice la Escritura, a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan si ellos no fueran capaces de hacerlo. Entonces, el hombre no tiene a nadie a quien culpar excepto a sí mismo si no se arrepiente. ¿Sí? No tiene a nadie a quien culpar. A menos que se haya endurecido el corazón. A menos que se haya endurecido el corazón. A veces, y en muchos casos, el corazón se endurece. Y vemos hermanos que dejan el camino, y no solo dejan el camino, sino que se abandonan al pecado por un corazón endurecido. Nosotros, hermanos, yo creo que todos los días, cotidianamente, vemos por todos lados advertencias que muchas veces ignoramos. Vemos letreros de advertencias que muchas veces ignoramos. Los vemos en empaques, los vemos en aerosoles, los vemos en productos que compramos. En las calles vemos letreros de advertencia, en las carreteras, y tal vez has visto, o cuando menos has oído, de algún grave accidente porque alguien no puso atención en la advertencia. Por ejemplo, cuidado con el perro. Peligro, alto voltaje. Peligro, material inflamable. Cuidado, piso resbaloso. Ponen unas cosas amarillas, ¿no? Y piso resbaloso. No acercarse. León enjaulado. No me estoy refiriendo a su marido, hermana. Peligro, material tóxico. No se deje al alcance de los niños. Cuidado, curva peligrosa. Por todos lados, cotidianamente. Ya ni los leemos, pero en empaques, en aerosoles, viene por todos lados. Ya ni los leemos, los ignoramos, o bueno, tal vez ya lo sabemos, pero ya es algo cotidiano, ¿no? Entonces, por locas o descabelladas que parezcan estas advertencias, necesitamos esas advertencias. Necesitamos esos letreros de advertencias en nuestras vidas. Los letreros en las carreteras informan a los conductores el peligro que hay más adelante, y esos letreros ayudan a evitar accidentes o a veces hasta la muerte, ¿no? También en la carretera espiritual de nuestra vida necesitamos letreros de advertencias, y estos letreros de advertencia en cuanto a nuestra vida espiritual nos advierten también. El Señor nos da bastantes letreros de advertencias continuamente en su palabra, a veces en consejo. El Señor nos advierte de un peligro. Miren, vamos a leer algo en Hebreos capítulo 3. Creo que algunos aquí podrían pensar ahorita mismo, oh sí,
recuerdo que el Señor me advirtió de algo. Hice caso y aquí estoy. Otros podrían recordar también, oh sí, recuerdo que el Señor me advirtió, no hice caso y sucedió esto. Siempre tenemos letreros, el Señor es bueno y nos advierte. Dice Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. También lo dice por nosotros. Siempre andan vagando en su corazón, no hacen caso, andan distraídos, andan en la luna. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, es una advertencia, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En este letrero de Hebreos, o en este texto, vemos dos letreros de advertencia. Y estos letreros de advertencia giran alrededor del corazón. Son letreros de advertencia en cuanto a cuidar el corazón. Aquí en este texto la palabra corazón aparece 4 veces en este pasaje. El autor de Hebreos tiene una grande preocupación por ellos y por nosotros y les dice, cuidado, peligro. Leámoslo otra vez, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. No endurezcáis vuestro corazón. Y dice el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál provocación? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, este evento está narrado en Éxodo capítulo 17 y también está mencionado en el Salmo 95 y habla cuando acamparon en Refidim y no había agua para tomar y murmuraron contra Moisés. Pero aquí en este texto de Hebreos 3 y 4, 3 veces dice, no endurezcáis vuestro corazón. Peligro, no endurezcáis vuestro corazón. Hay personas que van a la iglesia, escuchan la palabra, sabiendo que es la verdad, y aún así no cambian. Aún así, su conducta es, no me interesa.
Creo que ya les he compartido un sueño que tuve hace algunos años y yo estaba predicando en el sueño en la iglesia de Guatemala, en Hebrón. No me acuerdo el tema, pero de repente alguien gritó por allá y dijo: eso ya lo sabemos. Y yo volteé, nomás lo vi y seguí con el mensaje. Y a los pocos minutos otra vez esa persona volvió a gritar: hermano, eso ya lo sabemos. Entonces yo paré mi mensaje, volteé a verlo y le dije: bueno, y si ya lo sabes, ¿por qué no cambias? Así podemos estar nosotros, ¿no? Sabemos muchas cosas, pero no las hemos aplicado en el corazón, no las hemos obedecido. Y si nosotros escuchamos y no obedecemos, en lugar de que el corazón se vuelva más receptivo a Dios y su palabra, se devuelve cada vez más duro e indiferente a Él. Ese es el peligro. Sí, hermanos, si el Señor nos habla y no obedecemos, y nos vuelve a hablar y no obedecemos, ese corazón se va endureciendo, se va haciendo cada vez menos receptivo a la palabra de Dios, al mover de Dios, y nuestro oído se endurece. Multitud de cristianos han creído en Jesucristo como su Salvador personal y después de un tiempo se alejan, como dije en un principio. Y no solo eso, sino que defienden ahora su estilo pecaminoso de vida y lo justifican y se excusan. ¿Qué explicación darías a esto? Bueno, que se endureció su corazón. Se endureció su corazón y ya no permitió que Dios le siguiera hablando. Eso sucede si Dios nos habla y no hacemos caso. Es lo que sucede si Dios nos habla y no obedecemos. Entonces aquí encontramos una advertencia solemne, varios letreros de advertencia. Y esto no es solo para aquellos que no han creído en el Evangelio, en el Señor, es también una advertencia para quienes ya son creyentes. Ahora, ¿qué quiere decir con no endurezcáis vuestro corazón? ¿Qué es un corazón endurecido? Bueno, significa que es un corazón que ya no siente, un corazón que ya no es tocado por la palabra de Dios, un corazón que ya no es tocado por la presencia de Dios, un corazón rígido, insensible, reacio. Habla de un corazón que se ha fortalecido en contra de la palabra de Dios, o sea, un corazón que se resiste a la palabra de Dios. Y dice que debemos tener cuidado que esto no nos suceda. Es lo que dice. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo es que sucede? ¿Cómo ocurre esto en la vida de una persona? Bueno, no es algo que sucede de manera instantánea, en un día. No es algo que sucede así, es algo que ocurre a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Se necesita tiempo. Y a medida que el tiempo pasa, se toma siempre la misma decisión. ¿Cuál? Decir no a Dios, resistir su palabra, resistirse a obedecer, y una y otra vez valerse de pretextos y de excusas. Entonces, algo comienza a suceder en el corazón humano. Se comienza a endurecer para con las cosas de Dios. Se comienza a endurecer. Cuando Dios dice perdona y no perdonamos, y vuelve a decir perdona y no perdonamos, comienza un proceso de endurecimiento
que nos llevará al infierno. Si el Señor dice perdona, clama al Señor, dame la gracia, Señor, para perdonar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo no puedo, ayúdame. Ahora, ¿cómo pasa esto exactamente? ¿Cómo viene el endurecimiento del corazón? Como ya leímos aquí en Hebreos 3:12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad. Es lo que está diciendo el versículo 12. Asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Entonces, el primer paso del endurecimiento o del proceso de endurecimiento es la incredulidad. Este siempre es el comienzo del endurecimiento del corazón, la incredulidad. Después, no lo voy a explicar porque me llevaría mucho tiempo, pero les doy los pasos. La incredulidad nos conduce a la segunda fase del proceso del endurecimiento del corazón, que es la rebelión. Rebelarnos en contra del consejo de Dios. Sea consciente o inconscientemente, decirle a Dios, Señor, no puedo hacerlo. No lo voy a hacer. Eso es muy vergonzoso. Yo ir a humillarme, ir a pedir perdón, no lo voy a hacer. Después, la tercera fase en el proceso de endurecimiento son pensamientos que desagradan a Dios. Comienzan a acariciar pensamientos que no agradan a Dios, hasta el momento en que estos llegan a ser más importantes que la misma palabra de Dios. Y como resultado de esto, el pecado se vuelve más repetitivo. Y estos pensamientos que desagradan a Dios nos conduce a ignorar la conciencia. Ignoran su propia conciencia. La Escritura dice que aún los que no conocen a Dios tienen una ley, tienen una conciencia que Dios le dio a todo hombre, que le dice qué está bien y qué está mal. Por decir cualquier, un musulmán que no conoce a Dios y que es un terrorista, él sabe que está mal. Él sabe que está mal, pero no le importa. Él no hace caso a su conciencia y hace lo que sus intereses le conviene. Ahora, la siguiente fase es la justificación de sus pecados. O sea, como dije, gente que vive en pecado y se justifica y se valen de pretextos para todo. Después, la siguiente fase es resistirse a la reprensión. O sea, cuando el Espíritu de Dios quiere trabajar en sus corazones, ellos se resisten y ese mal hábito se afianza y como resultado se hace más difícil tratar con su pecado. Hasta que llegan a la fase siguiente, se vuelven insensibles. Ya no pueden oír. Y hermanos, cambiar esto, solo un milagro. Cambiar esto no será nada sencillo. Así que mejor hacer caso de una vez. Hacer caso de los letreros de advertencia, así como este. Amén. Y la Biblia está lleno de letreros de advertencia, hermanos. Las vidas de estos hombres también nos hablan de advertencia. La vida de los hombres de Dios también nos hablan de advertencia. David pecó, sí, Dios perdonó su pecado, pero las consecuencias fueron terribles, fueron tremendas.
Pero sigamos viendo, hermanos, algunos eventos del último día de la vida terrenal del Señor. Sigamos leyendo en Juan capítulo 13. Dice Juan capítulo 13. Seguimos leyendo, leímos hasta el 20, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues, sabemos que era Juan, ¿verdad? A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cuando era la costumbre en Israel, cuando aparecieron las 3 primeras estrellas en el horizonte, un sonido de las trompetas del templo dio la señal para que en todas partes de la ciudad comenzara la cena de la Pascua. Durante siglos se habían seguido las mismas costumbres, se habían dado las mismas explicaciones, se habían cantado los mismos salmos, se habían pronunciado las mismas bendiciones durante la Pascua. Pero los apóstoles, hermanos, estaban conscientes de que una nube pesada se hallaba sobre el alma del Maestro, de la cual él pronto dio la clave al decir: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y vemos que parece que cada discípulo, con excepción de Judas, sospechó más de sí mismo que de cualquier otro. Y cada uno dijo con desconfianza: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Yo me he dado cuenta, hermanos, que cuando Dios habla algún tema, algo, y uno se pregunta: tal vez yo soy, es muy probable que no seas. Alguna vez alguien me preguntó
Seguido me han preguntado, no tan seguido, pero varios me han preguntado: pastor, ¿será que tal vez yo he cometido el pecado imperdonable? Le garantizo, así, te garantizo que no lo has cometido, porque si lo hubieras cometido, no estarías preocupado pensando que tal vez lo cometiste. Sencillamente, es tan sencilla la respuesta. Alguien que ha cometido el pecado imperdonable, ya no estaría preocupado, no está preocupado. No, él siente que está muy seguro de sí mismo. Y ahora, cometer el pecado imperdonable no es tan sencillo, hermanos, para que no crean que cualquiera puede cometerlo, ¿no? Pero se los comento así nomás, ¿no? Entonces Judas no se preguntó: ¿seré yo, maestro? No. Los demás sí. Los demás sí. ¿Seré yo? Tenían la incertidumbre. Pero Pedro, como era, no aguantó esa incertidumbre y le hizo señas a Juan para que averiguara a quién se refería el Señor. Entonces Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús y le preguntó con un susurro: Señor, ¿quién es? Jesús no quiso pronunciar nombre y respondió en voz baja: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Luego tomó un pan, lo mojó en una vasija y se lo pasó a Judas. Fue entonces cuando el traidor supo que el maestro sabía sus planes. Pensaba que no lo sabía, pero él ya supo que Jesús sabía cuáles eran sus planes. Pero con descarada desfachatez dijo: ¿soy yo, maestro? En voz baja el Señor le respondió: tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que Judas apresuradamente se puso su manto y salió a la oscuridad de la noche. Sabemos, hermanos, que ninguno de los apóstoles se perdió, excepto Judas. Quedó demostrado que los demás eran trigo limpio. Ahora, aunque todos abandonaron al maestro en un principio, todos estaban reunidos en el aposento alto cuando Cristo resucitó. Y en este mismo contexto, pero narrado por Lucas, Jesús le dijo a Pedro, en este mismo contexto, cuando el Señor le dice: yo he rogado por ti. No, cuando el Señor le dice: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En este mismo contexto, Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vemos que el Señor oró por Pedro, rogó por Pedro, intercedió por Pedro, oró por cada uno de sus discípulos y oró también por nosotros en Juan 17. Pero, hermanos, Jesús sigue orando por nosotros hasta el día de hoy. Dice la Escritura que Jesús está sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros. Imagínense, Él está orando para que nuestra fe no falte. Él nos presenta delante del Padre con grande alegría. Él ora para que nuestra fe no falte en el momento de la tentación. No podemos evitar, hermanos, ser tentados. No es pecado el hecho de que seamos tentados por el maligno. El Señor mismo padeció siendo tentado. Pero debemos tener esa seguridad hoy. El Señor intercede por nosotros. Créelo, hermanos.
intenta verlo y sentirlo. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros hasta el día de hoy. El que también intercede por nosotros. Tal vez nunca has estado consciente de sus oraciones por ti. Es muy probable que nunca has estado consciente de sus oraciones e intercesiones por ti cuando has estado en conflicto. Pero, hermanos, si Él no lo hubiera hecho o si Él no lo estuviera haciendo, ya hubiéramos sido derrotados. No estamos conscientes, pero si Él no lo hubiera hecho, si Él no lo estuviera haciendo, ya estaríamos en la lona, ya hubiéramos sido derrotados. Dice Primera de Corintios 15:57, mas gracias sean a Dios dadas, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué Salvador! No solo murió y dijo, mi obra está terminada, ya. No, Él sigue orando, intercediendo por ti, por mí, para que tu fe no falte, para que podamos continuar, para que podamos llegar al fin, a la meta. Pero sigamos leyendo aquí nuestro texto de Juan. Entonces, leamos el versículo 38 otra vez. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjense, hermanos, no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar lugar. Muchas veces la división de los capítulos que pusieron aquí en las Escrituras estorba para apreciar plenamente las verdades de la palabra de Dios, como es el caso de aquí en Juan 14. Nosotros amamos la palabra de Dios y hasta la memorizamos, pero debemos aprender a conectarlas con las palabras que les preceden de manera inmediata, aunque haya una división de capítulos. Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Inmediatamente el Señor añade, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. La casa del Padre es el lugar donde se reciben las vidas destrozadas para hacerlas de nuevo y volverlas a ser aptas. Pedro, te va a suceder esto, me vas a negar, pero no te preocupes, yo voy con mi Padre a preparar morada para ti y allí te voy a recibir. Tú estarás destrozado, pero no te preocupes, hay lugar para ti y te voy a volver a restaurar y te voy a volver a ser apto
hay muchas moradas, hermanos, lo cual sugiere no solo que hay amplitud, sino que hay lugar para cada persona y cada individuo. Cada individuo, cada persona tendrá suficiente espacio, tendrá suficiente amor, tendrá suficiente gozo. Solo unos pocos segundos antes Jesús había predicho que nosotros lo negaríamos y lo abandonaríamos. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en Jesús hay perdón y vida eterna. Sigamos leyendo, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquello fue como si Cristo hablara en particular a cada uno. Jacobo, hay lugar para ti. Herodes te matará, pero yo te recibiré en mi morada. Tomás, a ti te van a cerrar y te van a partir en dos, pero yo te voy a recibir en mi morada. Juan, tú permanecerás hasta que toda tu generación haya pasado, pero te estaré esperando y volverás a ver los rostros queridos que amaste y perdiste. Pedro, tú extenderás las manos y serás llevado a una cruz, pero yo te recibiré en mi morada. Y a cada uno de nosotros nos dice, hay lugar para ti, para cada uno de nosotros. Nosotros que somos hijos de Dios, hermanos, creamos que entraremos en su presencia y nos sentaremos con Abraham, con Isaac, Jacob, con Pedro. Creo que estamos amando más a Pedro, ¿no? Con lo que estamos viendo de él. Era tremendo, impulsivo, pero recuerden, tenía un corazón para Dios. Era hermoso Pedro. Era tremendo, impulsivo, pero era precioso. Él tenía un corazón para Dios. Continúen creyendo, dice, si así no fuera, Él nos lo hubiera dicho, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces estas palabras no solo fueron dichas para ellos, hermanos, también para nosotros. Creamos, confiemos en nuestro Rey y Salvador. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una frase favorita mía, una escritura. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si dudamos, bueno, esa es otra cosa, pero ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor, digno de gloria y alabanza. Amén. Vamos ahora al capítulo 18 para hablar acerca de la negación de Pedro. Capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, creo que era el apóstol Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro:
¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿se acuerdan de esa historia, no? Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Qué terrible, hermanos. Qué triste. No juzguemos a Pedro. Lo mismo pudimos haber hecho nosotros. Totalmente. Pedro no había cumplido su promesa y había negado al Señor con juramento 3 veces. Pero aún así, vamos a ver, el Señor mandó a buscarlo. Entonces vemos aquí, hermanos, que la turba salió del huerto llevando a su cautivo, a Jesús, de regreso a la ciudad. Parece ser que Juan siguió a la turba muy de cerca, mientras que Pedro le seguía un poco más de lejos. Cuando se abrieron las grandes puertas del palacio de Anás, Juan entró con la multitud, pero al descubrir que su amigo Pedro no estaba adentro, regresó y habló con la portera, con la criada portera, a favor de su amigo, y ella reconoció que Juan era un conocido del sumo sacerdote y permitió que Pedro entrara. Cuando Pedro pasó, ella se le quedó mirando, viendo sus rasgos mientras él pasaba por debajo de la lámpara que iluminaba el pórtico. Este pórtico conducía a un patio trasero y como la noche estaba fría, dice que los siervos encendieron un fuego en un brasero. Juan había entrado en la cámara del concilio donde estaba Jesús, pero Pedro se unió al grupo que estaba en torno al fuego. Allí estaba de pie calentándose. Estaba desanimado, obviamente, estaba triste, había perdido toda esperanza en cuanto a su amado Señor. Aún así, él quería ver el fin. ¿Cuál era el fin? Y pensó que podría evitar que lo descubrieran mezclándose con los demás, como si fuera uno de ellos. Pero la portera que le había dado la entrada abandonó su puesto y también se acercó al fuego. Allí reconoció a Pedro y le habló delante de todo el grupo con desafío. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Imagínense. Esto tomó a Pedro desprevenido. Y un poco turbado respondió, no lo conozco, ni sé lo que dices. Tal vez Pedro, aprovechando una oportunidad favorable, alguna distracción, se retiró hacia el pórtico y al llegar allí un gallo cantó. Mientras estaba allí, fue reconocido por otra criada, quien probablemente había escuchado las palabras de su compañera junto al fuego. Ella les dijo a los que estaban cerca, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro volvió a negar, esta vez con un juramento. No conozco al tal hombre. Dice que 1 hora más tarde, él volvió al fuego, tal vez con la intención de dominar él mismo la situación con su propia capacidad. Pero cuando abrió la boca, su capacidad para pronunciar consonantes guturales hebreas lo denunciaron de nuevo. Su pronunciación regional lo traicionó y dice que el pariente de Malco, a quien cortó la oreja, lo reconoció y le dijo,
tú estabas en el huerto, tú estabas con ese hombre. Y volvió a negarlo. No conozco a ese hombre. ¿De qué me estás hablando? Mientras él estaba hablando, un gallo cantó. Y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho. Jesús, hermanos, oyó también y dice que desde donde estaba parado había oído la estridente voz de Pedro. Y Jesús volteó a verlo. Jesús, aún así en su angustia, volteó a verlo. Y Pedro se dio cuenta. Jesús olvidando, siempre es así Jesús, siempre fue así, olvidándose de sus propias aflicciones, preocupado más por los suyos que por él mismo, se volvió y miró a Pedro. No con ira, hermanos, no con reproche, como muchos de nosotros haríamos cuando alguien se equivoca y no estamos en el papel de reclamarle en ese momento, lo volteamos a ver. Somos un poco diferentes a nuestro Señor. Nos falta mucho por aprender. Pero no porque somos así, pensamos que nuestro Señor sea así. Volteó a verlo, no con ira, no con reproche, con amor, con ternura, sí, recordándole lo que había dicho, pero haciéndole ver que él había confiado mucho en sí mismo. Pero hermanos, veamos la belleza de nuestro Salvador, que aún en las horas más oscuras no abandonó a su amado Pedro, no abandona a nadie, a nadie. Con todo esto, miren lo que sucedió cuando Jesús resucitó en Marcos capítulo 16. Miren lo que sucedió cuando Él resucitó, Marcos 16. Dice, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, fíjense estas palabras, hermanos, pero id, decir a sus discípulos y a Pedro. El Señor sabía que Pedro necesitaba oír esto. Específicamente, ir y decir a sus discípulos y a Pedro, también a Pedro, incluyo a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Oh, y a Pedro. También Mateo registra estas palabras, registra las palabras que el ángel dirigió a las mujeres
en la tumba de la siguiente manera: id pronto y decid a sus discípulos. Mateo solo dice eso, es 28:7. Mateo solo dice eso: id pronto y decid a sus discípulos, nada más. Pero Marcos sí da el mensaje completo. Añade algo muy significativo solo para Pedro y a Pedro. Si el Señor no hubiera dicho ir a los discípulos y a Pedro, ¿qué hubiera pasado con Pedro? Él se hubiera sumido en tristeza, depresión y condenación. Pero él dijo: y a Pedro. Hermanos, yo estuve ahí, en esta tumba. Actualmente hay 2 tumbas que dicen que son las de Jesús. Estuve en las 2. Una está dentro de la antigua muralla y es la más popular. Si tú contratas a un guía de turistas, te van a llevar a esa. Es un gran templo. La otra tumba está afuera de la muralla, como dice la Escritura. La muralla está a unos 200 metros, tal vez. Estuve ahí. Y precisamente no estaba en mi itinerario. Pero entonces yo le dije al guía, era, dicho sea de paso, era un musulmán árabe palestino. Nuestro guía era un árabe musulmán palestino. No traía un AK-47. Hermanos, una persona muy fina, muy amable. Lo quiero decir para que no cataloguemos a todos los árabes como guerrilleros y terroristas. Hay de todo. Muy fina. Yo le dije al guía, oye, traíamos un itinerario. Se llama el Jardín de la Tumba. No está en nuestro itinerario, pero quiero ir. Queremos ir, ¿qué hacemos? ¿Llamo a la agencia? Él dijo, no es necesario, yo lo arreglo. La ventaja es que era un tour privado. Si hubiera sido un tour público era imposible. Era un tour privado. Entonces dijo, mira, vamos a ir al Mar Muerto y entonces vamos a cortar nuestro tiempo allí para regresar a Jerusalén e ir al Jardín de la Tumba, porque cierran a las 5. Hagámoslo. Fuimos y llegamos tal vez 4, no recuerdo bien, 4:20 por ahí. Él no podía entrar, pero en la puerta estaba otro árabe palestino de guardia, amigo de él, y le acababan de llevar un lonche que es un, ¿cómo era? De garbanzo, como puré, eso, es con puré. Entonces, al pasar, nos ofreció, y entonces nuestro guía agarró un pan como tipo bolillo y nos dio un pedacito a cada uno, mi esposa y mis hijas, y ahora le coman. Sencillos. Entramos y un guía nos atendió de habla hispana, creo que era de Uruguay. Nos atendió y nos empezó a explicar todo ahí, el Jardín de la Tumba, que se supone que era el huerto de José de Arimatea. Nos enseñó el lagar. Había un lagar, era un huerto, había un lagar. El lagar ya está a unos 3-4 metros abajo, pero se alcanzaba a ver. Nos explicó todo el lugar, nos enseñó la muralla que se veía como a 200 metros, nos enseñó el monte de la Calavera que se veía cerca, porque la Escritura dice que donde Jesús fue crucificado, la tumba estaba cerca, ¿se acuerdan? Lo dice, que estaba muy cerca, y sí, 60-100 metros a lo máximo
del monte de la calavera a donde estaba la tumba. Cuando el guía terminó de explicarnos, nos dio el tour, nos señaló y nos dijo, bueno, ahí está la tumba. Los dejo, ahí ustedes pueden entrar y ya después de ahí salir. Cuando nos dijo eso, había un grupo de orientales que estaban entrando a la tumba, venían en un autobús, eran como 40, 50 gentes de un autobús. Y entonces, como era un grupo así, entraban, yo vi, entraban, veían y salían. Y el que sigue, porque es pequeña. Tal vez este cuadro. Pero, hermanos, esperamos. Y como ya estaban por cerrar, ya no entró más gente. Así que cuando nosotros entramos, fuimos los últimos. Los últimos. Fue un regalo de Dios, fue una bendición. Ya no había nadie que nos apurara. Que, oye, pues apúrate, salgamos porque hay más gente. No. Entramos. Nunca me esperé lo que encontré. Nunca. Y es la vez que he estado más cerca del cielo. ¿Saben qué encontramos? Al Señor mismo. Una experiencia inolvidable, maravillosa. Encontramos al Señor mismo, allí esperándonos. Me preguntan, ¿y qué hicieron? ¿Oraron? ¿Se pusieron a cantar? Nada. Es como entrar al lugar santísimo. En serio, hermanos, no pudimos hacer nada. Nada. La presencia de Dios estaba tan fuerte e impactante que no pudimos hacer nada. Paralizados, solo en nuestro corazón y mente, agradeciéndole al Señor y diciendo, Señor, aquí estuviste. Aquí estuviste, Señor. Moriste por nosotros. Fue lo único, llorar, llorar, llorar y agradecer en el corazón al Señor. Una gloria tremenda, un regalo del Señor. Vale la pena ir. Ahorita no. Pero hermanos, esto fue dicho sea de paso. Pero el Señor dijo, y a Pedro, y a Pedro. Miren, ya estoy por terminar, ese es el último punto. En el Cantar de los Cantares de Salomón se asignan dos rasgos perfectos al amor perfecto. O sea, ¿cuál es el amor perfecto? El único amor perfecto es el amor de Dios hacia nosotros. Y se le asignan, ahí habla de dos rasgos perfectos de ese amor de Dios hacia la amada. Y estos dos rasgos perfectos estuvieron presentes de manera muy notable en el trato especial que nuestro Señor dio a su apóstol y amigo caído, a quien 3 veces se le había advertido del peligro, quien lo había negado 3 veces y quien en 3 diferentes ocasiones había sido restaurado. Vamos a Cantar de los Cantares, capítulo 8. Cantar de los Cantares, capítulo 8. Si después pueden leer la negación de Pedro de Lucas, también es muy interesante, en Lucas 22, 54, 62, porque Lucas también añade otros detalles. Pero Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor,
duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. El rasgo perfecto del amor, uno es, el amor es fuerte como la muerte. Muchas cosas le habían ocurrido a nuestro Señor desde aquel momento en que, estando en el tribunal, se había vuelto para mirar a Pedro cuando lo negó, y él lo escuchó y volteó a verlo. Pero vemos y vamos a ver que su amor hacia Pedro estaba intacto, y el amor de Dios hacia nosotros también es intacto cuando fallamos. Él espera que nos arrepintamos y corramos a Él nuevamente, pero su amor está intacto. Ni la muerte ni el sepulcro produjeron ningún cambio en el amor de Jesús hacia Pedro. El caso de Pedro había estado en el corazón del Señor cuando cerró los ojos al morir. Yo no lo dudo. Él murió preocupado por Pedro. Cuando él cerró los ojos al morir, él estaba recordándose de Pedro y lo tenía presente cuando se detuvo un momento para hablar con el ángel centinela, a quien le encomendó que diera el mensaje. Jesús resucitó y le dijo al ángel: diles lo siguiente, id y diles a mis discípulos y a Pedro. Él así le dijo al ángel centinela, que voy delante de ellos a Galilea, allí le veréis o me veréis. Fue el mensaje explícito de Jesús al ángel: diles esto a mis discípulos y a Pedro. Entonces, las primeras palabras, el primer mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo demostraron que su amor es fuerte como la muerte. Como había amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el fin. Su amor es fuerte y a la vez tierno. Jesús, Dios, es amor inmortal, pero también es el poderoso Hijo de Dios. A veces nosotros podemos pensar que Dios se ha olvidado de mi caso. Muchos han pensado eso, estoy seguro. ¿Han pensado alguna vez que Dios se olvidó de ti? Que se olvidó de tu caso, de tu problema, de tu petición, de tu asunto. Él no se olvida. Vemos aquí el amor de Jesús. A Él no se le olvida nada. No se le olvidó el caso de Pedro. Lo que la muerte y el sepulcro no pudieron hacer, el paso del tiempo y las glorias del cielo no lo han hecho tampoco. Jesús no se olvida de nosotros. Él sigue orando, intercediendo las 24 horas. Él no necesita dormir. La Escritura dice: no se dormirá el que te guarda. Él nunca se duerme. No es como los profetas de Baal, que le decían, Elías les decía: despiértenlos, tal vez están dormidos. Nuestro Dios no tiene necesidad. Entonces Él nos ama aún. Él nos sigue amando, y con todos nuestros defectos, hermanos, con todos nuestros defectos, el Señor nos sigue amando. El apóstol Pablo pregunta: ¿quién es el que condenará? La respuesta es: nadie. El que condena es Satanás, pero ¿qué importa? ¿Quién es el que condenará? Dios no. Cristo es el que murió, quien también resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La condenación no es de Dios, es de Satanás. Cuando tú te sientas condenado, Jesús dice: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, a rescatarlo, a redimirlo. La condenación es del diablo. El otro punto del amor perfecto: las muchas aguas no pueden apagar el amor.
La muerte no puede apagar el amor de Cristo, ni las muchas aguas pueden apagarlo tampoco. El amor de Cristo arde debajo de las aguas. David clama profetizando de Jesús en el Salmo 69. Fíjense lo que dije, David clama profetizando de Jesús. O sea, Jesús hablando. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. El amor de Dios, su amor, el amor de Jesús, ha pasado por las más severas pruebas, hermanos. Su amor fue hostigado en este caso de Pedro, como en el de muchos más, por diluvios de ingratitud, de indiferencia, de desobediencia, de negación, de pecado. Pero estas palabras del Salmo 69 se refieren cuando Jesús estaba en agonía en el huerto Getsemaní y el Señor le pidió a Pedro, Jacobo y Juan que velaran con él, pero ellos se quedaron dormidos y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, vemos que Pedro le falló varias veces al Señor, no solo en la negación, pero aún estando Jesús anegado en las aguas de la angustia y necesitando el apoyo y fortaleza de sus amigos, el amor de Jesús no se apagó. Dice la Escritura, sus amigos le fallaron, se durmieron, pero dice la Escritura que un ángel tuvo que venir a fortalecerlo y a recordarle que su muerte en la cruz traería la salvación del mundo. Y aún así, con todo y eso, el Señor lo manda a llamar. Dile a mis discípulos y a Pedro. Así es Jesús. Hasta hoy, Él no cambia. No ha cambiado. Así es nuestro Dios. Así que es consolador para nosotros. Es muy animador ver que su amor, como lo dije desde un principio, no está determinado por lo que somos. El amor de Dios no está determinado por lo que somos. Así, a ti sí te amo porque eres bien obediente. A ti más o menos porque eres más o menos obediente. Y a ti ni hablar. Su amor no está determinado por lo que somos. Dios nos conoce perfectamente lo que somos, que somos carne, y no le sorprende el mal que hay en nosotros, ni nuestro pecado hace que se enfríe su amor y su misericordia hacia nosotros. Y dije, la única cosa que Él demanda es una obediencia y rendición total a su voluntad. Cuando estas dos cosas están presentes, Dios puede hacer a alguien semejante a David, a Abraham, a Pedro, aunque por nuestra naturaleza nuestro corazón está inclinado al pecado. Entonces, que podamos ver, así como David, como Pedro, Abraham, Elías tuvieron errores y pecado, pero no por eso fueron descartados, hermanos. Las muchas aguas no pueden apagar el amor. Nosotros también le fallamos a Él, lo negamos y lo crucificamos de nuevo. Pero cuando nuestro corazón se vuelve a Él con agonía de aflicción, Él nos vuelve nuevamente a renovar para arrepentimiento. Señor, te he fallado muchas veces, Señor, pero así como a Pedro, levántame también a mí, Señor. Perdóname y restáurame. Así es nuestro Dios. Váyanse con ese sabor de boca. ¡Qué Dios! No hay nada que pueda apagar. Ni la muerte, ¿lo entendemos? Él murió pensando en Pedro y al resucitar pensó en Pedro. No hay nada que pueda apagar su amor. Nosotros somos los que nos alejamos de su amor, pero nada puede apagar su amor.